A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado con el tema de la ley de Coulomb, que dice así: una esfera conductora muy pequeña contiene una carga de 4 picocoulomb, encontrándose a 0,3 metros de otra esfera con carga Q. Si cada esfera experimenta una repulsión eléctrica mutua de 2 micronewton, calcular el valor de Q. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es diseñar un esquema gráfico. De esta manera podemos tener una mejor comprensión en lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar dos esferas, ambas esferas con carga positiva, ya que nos indican que ellas experimentan fuerza de repulsión. Estas esferas también podrían estar dotadas de carga eléctrica negativa, negativa acá y negativa acá, también experimentarían fuerza de repulsión. Esta primera esfera tiene una carga eléctrica de 4 picocoulomb y esta segunda esfera contiene una carga Q que no conocemos. Es lo que nosotros debemos buscar. La distancia de separación entre la esfera Q1 y la esfera Q es de 0,3 metros. Y por otra parte, como ambas esferas están dotadas de carga eléctrica positiva, experimentan fuerza de repulsión, que nos las están indicando, de 2 micronewton. Para poder responder o poder hallar el valor de la carga de esta esfera, entonces vamos a hacer uso de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos indica que la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga Q1 multiplicado por la carga Q dividido entre la distancia de separación entre las dos cargas. Como nosotros debemos buscar es el valor o la cantidad de carga de Q, entonces debemos despejar esta variable. R al cuadrado, que está dividiendo en el segundo miembro, podemos escribirla en el primer miembro a multiplicar a la variable F. Al realizar ese procedimiento, el despeje quedaría de esta manera. Ahora, la variable K y la variable Q1 que están multiplicando a la variable Q, podemos escribirlas en el primer miembro dividiendo a R cuadrado por F. Al realizar ese paso, entonces tenemos que Q va a ser igual a R cuadrado por F dividido entre K multiplicado por Q1. De esta manera hemos despejado la variable Q, que también podemos escribir la fórmula de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor de R, que es 0,3 metros, el valor de F, que es 2 micronewton, el valor de la constante electrostática y el valor de Q1, realizar las operaciones correspondientes y de esta manera vamos a conseguir la cantidad de carga de esta esfera. Realizando ese procedimiento, entonces tendríamos lo siguiente. Sustituimos entonces Q va a ser igual a R al cuadrado, R 0,3 metros y lo elevamos al cuadrado. Este valor va multiplicado por la variable F. La variable F es la fuerza de repulsión, que es de 2 micronewton. Debemos transformar de micronewton a newton. Únicamente vamos a escribir el 2 y ese 2 se va a multiplicar por 10 elevado a la menos 6 newton. De esa manera hemos realizado la transformación de micronewton a newton. Esto iría dividido entre la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y va multiplicado por la carga Q1, que es de 4 picocoulomb. Picocoulomb debemos transformarlo a coulomb. Escribimos 4 y ese 4 se multiplica por 10 elevado a la menos 12 coulomb. De esta manera hemos transformado de picocoulomb a coulomb. Te recomiendo que realices la multiplicación del numerador y realices la multiplicación del denominador y después hagas la división correspondiente. Muchas veces sustituyen toda esta información en la calculadora y por un mal uso de ella obtienes un resultado incorrecto.
Entonces, desarrollamos esta potencia 0,3 al cuadrado. Ese resultado lo multiplicamos por 2 por 10 elevado a la menos 6 y obtenemos en el numerador 1,8 por 10 elevado a la menos 7 newton metros cuadrados. Realizamos la multiplicación del denominador 9 por 10 elevado a la 9 por 4 por 10 elevado a la menos 12 y obtenemos como resultado 0,036. Un coulomb de acá se simplifica con un coulomb de acá y entonces nos queda newton metros cuadrados sobre coulomb. Podemos simplificar newton por metros cuadrados con el newton metros cuadrados del denominador. Realizamos esta división 1,8 por 10 elevado a la menos 7 entre 0,036 y podemos concluir que la cantidad de carga que debe tener la segunda esfera para que ellas experimenten una fuerza de repulsión de 2 micronewton es de 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.